Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5, por favor. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie para nuevos creyentes de la Biblia y vamos a estudiar algo que se relata a la divinidad. 1 de Tesalonicenses 5, eso es el Nuevo Testamento. Y versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Y ya vimos en el último estudio de esta serie que Dios es una divinidad, que Dios es tres, pero los tres son uno. Y eso refleja a nosotros, porque ya vimos en Génesis 1 que los hombres fueron hechos en la imagen de Dios. Entonces tenemos tres partes y parece que la meta de Dios es santificarte cabalmente, es decir, santificarte en esas tres partes. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer en este estudio, hermanos, especialmente para los nuevos creyentes, es mostrarte un poco sobre esas tres partes para que puedas ver por qué Dios quiere santificar esas tres partes. ¿Sí? Porque este versículo aquí es como una meta para el cristianismo. Una meta que Dios tiene para ti si eres salvo. Entonces vamos a Génesis 2. Génesis 2 y vamos a ver un versículo que explica la manera en que Dios había hecho el hombre. Es decir, nosotros. Génesis 2 y versículo 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. Ahí ves estas tres partes del hombre. Históricamente Dios estaba haciendo a Adán, y formó a Adán con el polvo de la tierra, haciendo su cuerpo. Y después sopló en su nariz, que es parte de su cuerpo, ese soplo de vida. Dio a él su espíritu. Y por eso él fue hecho ese ánima viviente, es decir, que ya Adán tenía alma. Y eso sigue hoy en día con nosotros, pero en el caso de nosotros, Dios usa procreación, usando el polvo, partes de su mamá y su papá, para hacer exactamente lo mismo. Es por eso que los científicos no entienden por qué cuando un esperma y un huevo se juntan hay una cosa de energía ahí y ya tiene vida. No entienden eso. Eso es Dios soplando, ¿sí ve? Y dando alma a eso. Entonces vamos a comenzar viendo el espíritu, por favor, el espíritu. Y como vimos, Dios sopló adentro de la nariz de Adán y dio ese soplo de vida. Entonces parece el espíritu se da vida. Pero Manuel, ese versículo no dice nada sobre el espíritu, eso es cierto. Vamos a ver otras referencias que explican eso claramente, para que vean que no estoy diciendo bobadas en mi cabeza. Vamos a Job 33. Job 33. Y esto siendo un estudio para nuevos creyentes de la Biblia, no voy a intentar de no hablar de esto profundamente. Pero ya saben que eso es un problema para mí. Job 33 y versículo 4. Solamente quiero mostrar el versículo y vas a ver superficialmente que dice claramente lo que estoy diciendo. Job 33 y versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración, porque Dios sopló adentro de Adán en su nariz, ¿sí ven? Inspiración del Omnipotente me dio
vida, y eso fue por el Espíritu de Dios dando vida. ¿Sí, ¿ve? Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes es después de Proverbios. Otro libro de sabiduría, como ya vimos. Eclesiastes 12 y versículo 7 dice: y el polvo se torna a la tierra, refiriendo a su cuerpo, como era antes. Y el espíritu se vuelve a Dios que le dio. Y Dios te dio vida por su inspiración, por medio del Espíritu de Dios. Y esa vida es su espíritu con E minúscula, como ves ahí. ¿Sí, va? Entonces es por el espíritu de alguien que tienes vida, que se anima a la cosa. Y para que sepas, creyentes de la Biblia, es su espíritu que es la parte de ti que renació, si no sabían. Okay. Déjame darte un poco de explicación. Vamos a Génesis 2 y Juan 3. Con una mano, Génesis 2, y con la otra, Juan 3. Y ya vimos que los hombres se cayeron en pecado, entonces voy a mostrarte eso. Y después vamos a ver lo que Jesús dijo claramente. Génesis 2 y Juan 3. Y Génesis 2 y versículo 17 dice, hermano: mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él. Esto es Dios hablando a Adán, está diciendo no comes ese árbol. Okay. Porque el día que de él comieres, morirás. Y la cosa que sabemos, hermanos, es cuando Adán y Eva comieron ese fruto, si sigues leyendo Génesis 3, vas a ver que su cuerpo no murió en ese momento. Pero Dios no miente. Fue en ese momento que su espíritu se murió. ¿Sí, ve? Perdieron su conexión con Dios cuando pecaron. Y es por eso que Jesús, hablando con Nicodemo, un líder religioso, mostrando que los líderes religiosos tienen mucho que aprender de Jesús, en Juan 3 y versículo 3, el verbo encarnado dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es eso? Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el renacimiento tiene que ver con Dios dando vida a su espíritu. ¿Sí ve? Para restablecer esa conexión personal que tienes con Dios. Y la manera que Dios hizo eso fue por medio del Espíritu de Jesucristo. Entonces vamos a 1 Corintios 15. Oh, eso es obvio, porque el Espíritu de Dios, Jesús es Dios, amén. Pero la Biblia muestra una diferencia, y entendiendo eso es parte de entrando a esa profundidad. 1 Corintios 15 y Efesios 2, por favor. 1 Corintios 15 y versículo 45 dice: mas ahí está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, y ya leímos eso, en ánima viviente, alma, ánima, están conectados. El postrer Adán, refiriendo a Jesús, fue hecho en espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es animal, y después lo que es espiritual. Y aquí Dios mostrando el orden, tienes que nacer físicamente primero, antes de que puedes renacer espiritualmente. Y es por medio de ese espíritu vivificante que es, de ese postrer Adán, que es Jesucristo. Y muestro esto porque el Espíritu de Dios existió durante el tiempo que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Pero no fue hasta que Jesús resucitó a los muertos que Él podía dar su espíritu, el espíritu de Cristo, a otros para que ellos pudieran renacer. Y eso es la distinción, ¿sí ve? Eso se refiere a Dios hombre cumpliendo su obra y tratando de hacerlo en ti,
o usted recibiéndole para que Él pueda darte el renacimiento. Y es por eso que en Efesios 2 y versículo 1 dice: y a vosotros os dio vida, refiriendo a Jesús, estando muertos en vuestros delitos y pecados, no muertos físicamente, ¿sí? Espiritualmente era muerto porque estaba en su pecado, y Dios por su Espíritu te dio vida, renaciste, gloria a Dios. Y es por eso que cuando decimos que somos vivos, estamos diciendo que estamos conectados con Dios, tenemos esa relación personal con Dios, que Él confirma al cristiano. Es por eso que no puedes ver eso, ¿sí? Es algo que Dios testifica aquí, adentro de ti. Pero lo sabes, tanto como sabes que eres vivo temporalmente, ¿no? Yo tengo que explicarte si tienes vida temporal o si tienes vida espiritual. Dios lo testificó aquí, lo sabes. Romanos 8 dice eso. Romanos 8 y versículo 16 dice algo como: el Espíritu da testimonio a su Espíritu que eres el Hijo de Dios. Se puede leer eso después si quieres. Okay. Y con eso ya podemos hablar sobre nuestra alma. ¿Qué es eso? Su alma, como vimos aquí, ese alma viviente se refiere a Adán cuando él fue hecho. Eso es ese mismo ánima viviente que vimos en Génesis 2 y versículo 7. Y eso se refiere a su ser. ¿Sí ve? Déjame mostrarte eso en la Biblia. Vamos a Salmo 30. Salmo 30. Su ser, es decir, yo sé que existo porque tengo alma. ¿Sí ve? Pienso, entonces soy, pienso en mi alma. Eso es quién soy, mi personalidad, mi carácter. Eso es su alma. Salmo 30. Entonces ya estás viendo, hermanos, que conciencia de Dios existe cuando su espíritu es conectado con el Espíritu de Dios. Pero conciencia de sí mismo existe por su alma. Eso es la diferencia. Salmo 30 y versículo 3 dice: Jehová, hiciste subir del sepulcro mi alma. Esto es David hablando de su alma. Y mira lo que David dice, siguiendo: dísteme vida de mi descendimiento a la sepultura. Entonces él se refiere a su alma y después dice que Dios dio vida a él cuando él estaba descendiendo a la sepultura. Como si fuera que su alma es él mismo. ¿Sí? Y si reconoces eso, puedes entender versículos como 2 de Timoteo 4 que parecen que no tienen sentido si no crees que personas tienen alma. Pero la Biblia lo dice muy claramente. 2 de Timoteo 4, vamos a ver, Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 4. Y versículo 6 dice, esto es Pablo hablando y él dice: porque yo ya presto soy sacrificado, y el tiempo de mi desatamiento está cercano. ¿Sí ve? Y Pablo aquí se refiere a su muerte física, pero vea que está hablando que va a dejar algo, va a desatar de algo. Eso no tiene sentido si Él es su cuerpo, porque si Él es su cuerpo, cuando Él muere, ya no existe, pero Él no habla así. Él tiene una esperanza después. Y es porque Él reconoce que Él tiene alma. ¿Sí? Somos más que nuestros cuerpos, hermanos. Un problema que en este mundo es que hay muchos que piensan que solamente somos cosas físicas, creen en materialismos, como se llama eso. Y eso destruye a sí mismo si lo piensa lógicamente, porque eso dice básicamente que sus pensamientos son hechas de física, entonces no hay verdad ni falsedad. No puedes reconocer eso, solamente estoy siguiendo lo que hace
mis protones, electrones y neutrones, todo eso, mis átomos. Yo estoy siguiendo la química. Entonces todo lo que digo no tiene nada que ver conteniendo certidumbre, sino tiene que ver con yo siguiendo mi ADN. Entonces, ¿por qué están aquí hablando sobre conceptos como verdad y falsedad y todo eso? ¿Sí, ¿verdad? Somos más que nuestros cuerpos y mostramos eso cada día cuando estamos pensando sobre algo, acerca de algo. Intentamiento, ¿sí? Todo eso es de su alma. Okay. Y su alma tiene forma corporal. Vamos a Revelación 6. Revelación 6. Revelación 6 y versículo 9 dice: y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, versículo 11, y fueron les dadas sendas ropas blancas. ¿Cómo os puede dar ropas blancas a algo que no tiene forma corporal para cubrir? ¿Sí, verdad? Entonces su alma parece como tú. Y eso es muy interesante, es como si fuera que su cuerpo es una manifestación en parte de lo que está pasando en ti. Y hay mucho más en eso, pero si sigo explicando eso ya estoy entrando a la profundidad. Siguiendo. Hay algo interesante con Samuel, voy a dejarlo ahí. Bueno, su alma se va a uno de dos lugares generalmente cuando mueres. Entonces, ¿a dónde están esos lugares? Bueno, si conoces a Dios. Segunda de Corintios 5. Renaciste, ¿sí ven? Tienes una relación personal con Dios por medio de su Espíritu. ¿Dónde vas a ir? Segunda de Corintios 5. Y versículo 8, este versículo famoso dice: estamos confiados, digo, y querríamos más bien peregrinar del cuerpo y estar presentes con el Señor. Y si conoces a Cristo, si conoces a Dios, cuando dejas este cuerpo vas a estar en la presencia de Dios, vas a estar con Él. Usualmente muchos piensan que eso se refiere al cielo, pero es un poco más que eso, pero vas a estar con el Señor, gloria a Dios, porque tienes esa relación personal con Él por medio del renacimiento. ¿Sí, ve? Cuando corrige su espíritu, ya su alma tiene conexión con Dios, lo que estoy diciendo. Entonces comienza aquí, reconociendo su problema aquí y la solución, que es el postrer Adán. Y si no conoces a Dios, Lucas 16, pero Manuel, esto es una parábola, la Biblia no dice eso. No cree todo lo que dicen los testigos de Jehová. Lucas 16 y versículo 23 dice: y en el infierno, esto es Jesús hablando, alzando sus ojos, estando en tormentos, vea que hay alguien ahí con ojos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Y el contexto muestra que hay un hombre rico que está en el infierno. Y no es su cuerpo en el infierno, ¿sí ve? Su cuerpo ya está ahí en la tierra, en el sepulcro. Es su alma, y ese alma tiene ojos, ¿sí ve? Tiene forma corporal. Y si no conoces a Dios viviente, vas a estar en el infierno. Esas son las dos opciones, depende de ti. Su decisión, eres un ser humano, ¿no? Tienes voluntad libre, ¿no? Entonces tú escoges si quieres conocer a Dios o no. La pelota está en su corte. Y la pregunta es, ¿cómo es que puedo ir en la presencia de Dios y no quedarme aquí en ese camino para ir al infierno? Bueno, es por reconociendo que Cristo quiere redimirte por su obra en Calvario. Y cuando Él lo hace, Él está redimiendo su alma, porque el pecado está ahí. El pecado hace su alma rojo, carmesí, dice la Biblia.
Y Cristo quiere limpiar y borrar ese pecado de ese Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, como ya vimos. Entonces, cuando arrepientes y pones su confianza en Cristo, Él redime su alma y da vida a su espíritu para que reconoces en su corazón que conoces a Dios personalmente, que ya eres un hijo o hija de Dios. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a Salmo 49. Salmo 49. Los salmos son después de Job. Salmo 49. Y vamos al versículo 6 para contexto. Salmo 49 y versículo 6 dice: los que confían en sus haciendas y en la multitud de sus riquezas se jactan. Ninguno redimiendo redimirá al hermano, ni dará a Dios su rescate. Es decir, su plata no funciona. Y sabemos que hay una religión muy grande que dice que estás ahí dando plata, tú vas a recibir redención por eso. La Biblia dice que no. Lo que das para caridad y todo eso tiene nada que ver con su salud. ¿Sí, verdad? Versículo 8. Y eso incluye creyentes de la Biblia. Si crees que Dios te debe algo porque estás dando a Él, estás equivocado. La persona que recibe la bendición por dando es usted. Porque estás ahí siguiendo el mandamiento de Dios. Versículo 8. Porque la redención de su alma, ¿sí ven? Su alma es redimida. No su espíritu. Dios da vida a su espíritu. Él renace eso. Pero Él redime su alma. Y es por eso que su ser sigue adelante después de la muerte física. Porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. Eso es lo que Dios quiere. Quiere redimir su alma para que no entres a esa sepultura espiritual. No entres al infierno donde estaba ese hombre rico, que estaba confiando en sus riquezas y sus haciendas en lugar de Jehová. ¿Sí? Salmo 71. Salmo 71. Y versículo 22 dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Tu verdad, oh Dios mío, cantaré a ti en la arpa, oh Santo de Israel. Amén. Mis labios cantarán cuando salmeare a ti, y mi alma a la cual redimiste. Y vea que el salmista reconoce que Dios redimió su alma. Y por eso él puede alabar y adorar a Dios por medio de su alma, dando eso a su cuerpo para manifestar eso en un salmo. ¿Sí, verdad? Entonces alabas a Dios por su alma. Pero si su alma no es limpia, por medio del sacrificio de Jesucristo en Calvario, no puedes adorar a Dios. Eso es en vano. Todas sus justicias ya son como trapo de inmundicia porque son sucios. No dejaste que el Cordero de Dios limpia eso por medio de 1 de Pedro 1. Estoy adelantando el mensaje. 1 de Pedro 1. Manuel, yo sé todo esto, ¿estás seguro? ¿Tú puedes enseñar esto a alguien? 1 de Pedro 1. Hasta que puedes mostrar esas cosas a alguien, yo no creo que lo sabes. 1 de Pedro 1. Y versículo 18 dice, esto es Pedro, el primer papa, y vea que los católicos no escuchan a él. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Sabes que recibí el catolicismo de mis padres? Me di cuenta que eso no puede darme la redención, ¿sí ve? Esa era vana conversación con Dios, valía para nada, ¿reconoces eso? 19. Perdón, 18. No con cosas corruptibles como oro o plata. Salmo 49 otra vez, ¿sí ve? ¿Sí ve que Pedro está de acuerdo con Dios, con David?
¿Por qué no estás de acuerdo con David y Pedro? 19. Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y la sangre de Cristo fue la manera que Dios pagó para sus pecados, para quitarlos, para que Él pudiera redimirte. Porque redención tiene que ver con pagando un precio para comprar algo otra vez. ¿Sí ve? Cuando pecaste, fuiste ahí vendido al mercado del pecado, si no sabía. Y Dios tenía que entrar ahí, ofrecer su sangre para redimirte y sacarte de ese mercado, gloria a Dios. Y vea que es la sangre preciosa de Cristo, es de gran precio, algo de gran precio. Y cuando lo hace, no lo hará jamás, una vez, para siempre, mormón. No hay otro testamento de Jesucristo, porque Él no murió 2 veces. Siguiendo. Y eso ya nos trae al cuerpo. Y como vimos en Génesis 2, Dios formó el hombre con el polvo de la tierra y sopló en su nariz. Entonces formó el cuerpo de Adán. Y Él hace lo mismo con el huevo de su madre y la esperma de su padre. Es Dios haciendo ese proceso. Él está ahí asegurando que sus células reproducen de manera correcta y separan para hacer sus órganos y todo eso. ¿Sí, Los científicos no saben cómo eso funciona, solamente pueden ver qué está pasando. Siguiendo. El cuerpo es la manera en que alguien relaciona con el mundo físico. Eso es como tienes conciencia del mundo en su derredor, con sus 5 sentidos. ¿Sí, va? Es decir, tenemos 5 sentidos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el 6º sentido es reconociendo que existe su alma. Pero solamente cristianos tienen el 7º sentido, que es conciencia de Dios. ¿Sí ven? Dios quiere cumplirte, hacerte completo y perfecto, y Él lo hace por Jesús. Si dejas que Él lo hace, porque si no, vas a quedar ahí en ese número del hombre, número 6. Eso es otro estudio, ¿ok? ¿Sí? Yo no puedo evitar todo eso. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. Hay muchas cosas interesantes en la Biblia, hermanos. Eclesiastes 5 y versículo 18 habla del cuerpo y dice: He aquí pues el bien que yo he visto, algo bueno que Salomón visto. Mostrando que personas que dicen que el cuerpo es completamente malvado, eso no es cierto. Hay cosas buenas con esto. ¿Sí, verdad? Ese gnosticismo que dice que todo lo que es material es malvado, eso es falso. Que Dios fue manifestado en la carne, obviamente eso es falso. Eclesiastés 5, versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo. Amén. Y trabajas en este mundo por medio de este cuerpo. Y Dios dice que eso es bueno, que disfrutas el trabajo, la obra de sus manos. Él quiere eso. ¿Sí, verdad? Él quiere que tienes gozo y paz, que disfrutas comiendo y bebiendo, especialmente con su familia nuclear y todo eso. Con que trabaja debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le dio, porque esta es su parte, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Y es con ese cuerpo que puedes comer y beber y gozar según el fruto de sus obras en la tierra. Pero tenemos un problema con este cuerpo. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7 y versículo 5 dice: Porque mientras estábamos en la carne, ¿qué es eso? Va a explicar qué es. Los afectos del pecado que eran por la ley, eso es lo que significa la carne aquí en el contexto, obraban en nuestros miembros, refiriendo a su cuerpo, para llevar fruto a la muerte.
Entonces, cuando escogiste pecado y seguir eso, eso fue el comienzo de su carne, su forma individual de tornar y cambiar la ley de Dios. Y por eso que está aquí en sus miembros, ya estás llevando fruto a la muerte. Entonces esa carne existe aquí en su cuerpo. Es por eso que dice, Romanos 7 y versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, amén, mas con la carne a la ley del pecado. Vea eso. Por su carne, por los afectos del pecado, por medio de la ley de Dios, que está aquí en sus miembros, en su cuerpo, por esa cosa, usted escogiendo su versión de eso, sirves la ley del pecado en lugar de Dios. Y Dios quiere corregir eso. ¿Sí, no? Cuando pecaste, caíste, ensuciaste su alma, y ya hiciste un espíritu malvado que está aquí en su cuerpo. Él tiene que arreglar eso. Otro nombre de eso es su viejo hombre para los cristianos que ya leyeron Romanos. Eso es lo que es. Y está aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Romanos 6 y versículo 12, si ya renaciste, la Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿No? ¿Sí ve? Ya por el Espíritu de Dios, estando contigo, no tienes que dejar que su carne, que ese pecado reine en su cuerpo mortal. Dios puede darte la capacidad de pelear contra eso. 2. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivientes entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ya Dios quiere usar al cristiano en este cuerpo mortal para servir a Él. Y tienes la capacidad de presentar su cuerpo, ¿sí, a Dios como sacrificio vivo. Porque escogiste en su espíritu que quería servir a Dios y es Él. Y ya su espíritu, que tiene el espíritu de Dios, puede dominar este espíritu malvado que se llama la carne, que es por medio de la ley del pecado. Es decir, la ley del enemigo. ¿Sí, ve? Porque él era el primero que cambia la ley de Dios. Y decir que no me importa eso. Y Dios, reconociendo ese problema, Él sabe, tiene un plan para darte otro cuerpo que no tiene ese espíritu. Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23, la Biblia dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y Dios va a redimir su cuerpo también y sacar ese problema que está ahí. Okay. ¿Cómo será eso? ¿Qué es este nuevo cuerpo que vamos a recibir? Filipenses 3. Filipenses 3. Y versículo 21 dice, vamos a leer versículo 20 para contexto. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas. Vas a tener un cuerpo glorificado que es como el cuerpo del Señor Jesucristo, que resucitó a los muertos, que ascendió para sentar a Dios a la majestad en el cielo, que puede existir con Dios sin problema. Gloria a Dios. Okay. Y la manera en que Dios va a darte ese nuevo cuerpo es escrito también. Vamos a 1 Corintios 15.
Que puede ser que estás diciendo, ok, gloria a Dios que Él quiere darme esto, pero ¿cuándo y cómo? ¿Cierto? O cuándo es durante la adopción. Eso es en el futuro para el cristiano. 1 Corintios 15 y versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte vino por hombre, también por hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Y Jesucristo resucitó físicamente de los muertos y es lo mismo para el cristiano. Entonces, por Él que eso pasará contigo. Porque estás en Cristo Jesús. 42. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Esa es la manera. ¿Sí, ve? Entonces sí, vas a morir físicamente cristiano, pero Dios va a resucitar ese cuerpo con incorrupción. Se siembra en vergüenza. Puede ser que tienes vejez cuando mueres y todo eso es una vergüenza. Se levantará en gloria y Dios va a restablecerte tanto que vas a ser joven otra vez, gloria a Dios, en ese cuerpo glorioso. Okay. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿No vea eso? Este nuevo cuerpo, ese cuerpo glorioso, es un cuerpo físico que es espiritual. No entiendo eso, Manuel. Eso es otro estudio. Solamente entiende que el cuerpo de Cristo era hecho, ¿sí ve?, de carne, como nosotros, pero no es carne y sangre, es carne y hueso. Entonces eso es parte de explicando eso. Y hay mucho más, pero otro estudio. Okay. Entonces, ya reconociendo estas tres partes de nosotros, debemos ver cómo eso conecta a nuestra salud, a nuestra salvación. Porque Dios tiene un plan. ¿Sí, va? Y si reconoces su plan, puedes reconocer en cuál parte estás y puedes seguir ese paso que Dios tiene para ti. Entonces, si no conoces a Cristo, puedes conocerle personalmente. Si conoces a Él, puedes tratar de crecer en la fe. Y si estás creciendo en la fe, que tienes la esperanza de lo que pasará en el futuro. Si reconoces el plan que Dios tiene para los aspectos de su ser, para que puedas ser santificado cabalmente, como dijo Pablo. Okay. Entonces, esto es la salud según las partes de su ser. Okay. Porque el humano es tres partes, tanto como Dios. Los tres son uno. Y Dios primero Él quiere salvar su alma y sacarlo de esa pena del pecado. Y eso pasó cuando arrepentiste por lo que eres, un pecador, que escoges pecado, que eres malo, no eres bueno. ¿Sí ven? Reconociste eso. Viste la verdad, lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Y dices, sí, Señor, tengo culpa. Ten misericordia de mí. Y cuando arrepentiste, pusiste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte, reconociendo por qué Él se fue en la cruz. ¿Sí? Como estaba diciendo mi esposa, hoy es triste que muchos reconocen, especialmente cerca de ese tiempo de Pascua, saben las estaciones de la cruz y todo eso que aprenden de su religión, vean todo lo que pasa y con todo eso no entienden por qué Cristo hizo eso para ellos. Solamente lo vean como algo por ahí. O cuando preguntas a ellos, dicen que sí, Jesús murió para el pecado del mundo, pero no reconocen que ellos son parte de ese mundo. Que Jesús hizo eso para ellos mismos. Y por eso no arrepienten por lo que son. No ponen su confianza en esa obra que Jesús hizo en Calvario. Y no reciben la salud por medio de la sangre que Él derramó ahí en la cruz. Vamos a Santiago 1. Santiago 1. Yo estaba hablando con un compañero en el trabajo. Y él estaba ahí
hablando sobre Santiago, me gusta el libro de Santiago. Y yo, ¿por qué? Porque no me gustan esos cristianos que no hacen nada. Dicen que son cristianos y hacen nada. Y yo mirando de como, ¿qué hace usted? Pero bueno, sigue ahí diciendo eso. Santiago 2, ¿sí ves? Si no estás haciendo cosas, no es justificado. Y yo, ¿leíste Santiago 1? ¿Cómo? Sí, Santiago 1 y versículo 21, ¿qué dice? Y eso es en el contexto de Santiago explicando qué es el pecado, por qué lleva fruto a la muerte y todo eso, explica todo eso, muestra el problema de la humanidad y él dice muy claramente en versículo 21, por lo cual dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recibir la palabra ingerida en nuestra alma. Recibir el Evangelio de Cristo, que es la palabra que Dios tiene para ti. El primer nuevo mandamiento que Dios el Padre tiene para todos, que es creer en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para ser salvos. Vea que Santiago reconoció eso. Eso es paso 1. Y mi compañero, él quería enfocar en paso 2 sin hacer paso 1. Y yo mostrándole, vea, Dios no es pragmático, ¿sí? Si no lo hace de la manera que Él dice, estás diciendo que no necesitas a su Hijo. ¿Y qué piensas que Él va a decirte en ese momento? ¿Sí, verdad? Fuera del orden. Santiago 1 es antes que Santiago 2. ¿No leíste Santiago? ¿O solamente escogiste esta parte aquí porque viste eso en su catecismo? ¿Qué sigues? Está pasando, Y vea que tienes que recibir a Cristo. Yo siempre estoy viendo personas diciendo que tienes que aceptar a Cristo. No, tú tienes que recibir a Cristo para que Dios te acepte con los amados. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Sí, ve? Lo tiene al revés. Es como si fuera que piensas que Dios tiene que estar, tiene que hacer lo que tú quieres. Tú tienes que aceptar a Él. No, tú tienes que recibir a Él según lo que Él dijo. Okay. Y vea que vas a dejar toda inmundicia y superfluidad de malicia. Dejar, poner atrás, reconocer que eres pecador, ¿sí ve? No quiero eso. Soy malo, merezco el juicio de Dios según mis pecados. Eso es arrepentimiento. Para que puedas escuchar y recibir esa palabra ingerida del Evangelio de Cristo. Y cuando eso pasa, en Romanos 5 y versículo dice que Versículo 1 dice muy claramente que ya eres justificado. ¿Sí, va? Por medio de su fe en Cristo. Vamos a ir. Quiero leerlo como es. Romanos 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve? No tienes paz para con Dios por usted mismo. No, por Jesús. Él hizo todo. Recibiste su obra en Calvario. Recibiste a Él. Él es su Pascua, ¿sí ve? Él es el Cordero de Dios. Recibiste a Él, por eso ya eres justificado. Tienes paz para con Dios y por eso ya tienes relación personal con Dios en su Espíritu. Gloria a Dios. Otra vez, Efesios 1, para ver más. Efesios 1, hay muchos versículos sobre esto, pero vamos a mirar un poco. Efesios 1 y versículo 13 dice: en el cual esperasteis, hablando de Cristo, también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. ¿Sí ve? Eso es la palabra ingerida de Santiago, es el evangelio específicamente. En el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Dios salvó su alma y redimió y quitó ese pecado por medio de la sangre de Cristo, Él selló su alma con el Espíritu de Dios, que entró ahí y dio vida a su Espíritu que está adentro. Wow, eso es mucho, Manuel. Otro estudio. Siguiendo, Espíritu. Y fue en ese momento que ya eres libre de la pena del pecado. No tienes que preocuparse si vas allá al infierno o no, se acabó. Porque Cristo había hecho todo, consumado está. Ya tienes vida eterna por Él, en su alma.
Pero ya tiene que trabajar contigo para que sirves a Él con su espíritu. Y Él quiere ayudarte a tener fuerza contra el poder del pecado en esta vida temporal. ¿Sí va? Romanos 8. Romanos 8. Ya vimos todas esas cosas en Romanos 7, ¿no? Gloria a Dios que Pablo siguió con Romanos 8 mostrando que el pecado no tiene que dominarte, cristiano. Romanos 8 y versículo 1 dice: así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí ves? Tú tienes que escoger. ¿Voy a seguir la ley del pecado o seguir a Dios? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si sigues en ese Espíritu de Cristo, ya eres libre de la ley del pecado. ¿Sí ves? Eso es la manera en que Dios te ayuda contra el poder del pecado en su vida. Porque vas a crecer en la fe y escoger a Dios más y más en su vida temporal. Y hacer las cosas como Él quiere, en lugar de la manera que usted quiere. Que 99% es contra Dios. Okay. Versículo 3. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Y para que sepas, moriréis en toda manera. Okay. Puedes morir espiritualmente porque estás siguiendo su carne y también morir físicamente. Dios puede sacarte de la tierra, cristiano. Si no quieres seguirle y llevarte al cielo temprano. Este cuerpo no es suyo. Dios lo compró. Tú no tienes derecho. 3. Mas si por el Espíritu morificareis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿vas a escoger al Espíritu Santo o a sus concupiscencias? Su decisión. Mata a ese viejo hombre. Toma su cruz y sigue a Cristo, es lo que recomiendo. ¿Por qué? Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6 y versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso es lo que vas a recibir. Nada más, nada menos. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Dios quiere darte cosas, cristianos, creyentes de la Biblia, si tomas la decisión de seguirle. ¿Sí? Porque Él te ama y quiere darte más y más, tanto como sus padres. Y eso es usted segando vida eterna aquí en la tierra, en este momento, recibiendo bienes celestiales por Él. Y a veces se quiere darte cosas terrenales también, según su misericordia, depende de Él. Estás segando vida eterna si escoges seguir a Dios y andar con Él. Y la tercera parte de su salud es la salvación de su cuerpo. Y en ese momento Dios te libera de la presencia del pecado, porque Él saca esa corrupción que está ahí. Esa carne, ¿sí va? Y ya tienes ese nuevo cuerpo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y en el futuro cristiano vas a recibir ese cuerpo glorioso. Primera de Corintios 15 y versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 49. Y así como hemos llevado la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. Y cuando tienes esa imagen celestial, ya eres libre de la corrupción. Ya eres libre del pecado. Eres fuera de la presencia del pecado, porque ya estás en la presencia de Dios completamente. Y como vas a ver en otras series, si sigues escuchando
a mí, porque voy a decirte lo que debes seguir en mis estudios, vas a ver que la salud de su alma es la justificación, justificados por la fe, que la salud de su espíritu es la santificación, ¿verdad? Y la salud de su cuerpo es la glorificación. Y lo que Pablo estaba esperando es que eres santificado cabalmente en esas tres partes para que puedas ser irreprensibles cuando llegas a ver su Dios personalmente, y Él puede darte todo lo que Él quiere darte según sus obras en la tierra, porque ya tienen valor eterno. Gloria a Dios. Y es por eso que en el próximo estudio de esta serie vamos a ver lo que Dios espera de cada nueva creyente de la Biblia, para que puedas ver cómo debo andar contigo, Señor. ¿Qué dices a mí? ¿Qué quieres de mí? Vamos a ver todas esas cosas básicas en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros las tres partes del humano. Ayuda a nosotros a reconocer que nosotros también tenemos estas partes y ver lo que hiciste con nosotros o lo que quieres hacer con nosotros, dependiendo de dónde estamos. Ayuda a los que no conocen a ti, Señor, a reconocer su necesidad de la obra de Jesucristo en Calvario para salvarlos de sus pecados. Y para los que conocen a ti, Señor, muestra a ellos la necesidad de seguir y andar contigo, para que puedan crecer en la fe y ser más como tú. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.